Seguimos con la octava parte de los persas. Y estamos analizando el libro de Nehemías, de que al fin se dio la orden para reconstruir la ciudad y los muros. Pese a las dificultades y después de ese magno acontecimiento alegre, los enemigos trataron de detener los trabajos. Por 4 ocasiones, los enemigos siempre estaban allí, pese a que ya se iba a terminar la obra. Seguían allí. Y veamos Nehemías capítulo 6, versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Versículo 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Versículo 6. En la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gamuscal lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis o edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey. En esa carta estaban acusando a Nehemías de reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros para convertirse en su rey como el rey de los judíos. Para poder persuadir a Nehemías, sus enemigos utilizaron una estrategia en una falsa profecía. Se dijeron: por la fuerza Nehemías no va a ceder. ¿Qué hicieron? Consiguieron un profeta, lo sobornaron para que dijera a Nehemías una serie de cosas como del que lo pensaban matar, y traman en hacerle saber a Nehemías de la existencia de una profecía la cual era falsa. Veamos Nehemías capítulo 6 versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero Nehemías le responde en el versículo 11. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Luego, Nehemías entiende en que el profeta recibió un soborno. Veamos Nehemías capítulo 6, versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Así se logró culminar la obra el 25 del mes de Elul, el cual es entre los meses entre agosto y septiembre, exactamente 52 días después de haber empezado los trabajos de reconstrucción. Veamos Nehemías capítulo 6 versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Eso quiere decir que Nehemías trabajó con sus aliados arduamente para terminar en tiempo récord, en el propósito de Dios. Ya estaba hecho, los que se oponían habían perdido. Después de reconstruir los muros, Nehemías nombra y organiza cantores, porteros y levitas. Veamos Nehemías capítulo 7 versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, versículo 3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Luego, Nehemías en el capítulo 7, versículos 5 al 73, hace un censo, un empadronamiento genealógico por familia de todos aquellos que vinieron con Zorobabel en la repatriación. Se puede comparar con el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 1 al 70. Después del censo del empadronamiento, Nehemías lee la ley delante de todos y restaura la observancia de la Torá, es decir, los mandamientos de toda la ley. Porque mientras no estuvieron en Jerusalén, ya habían perdido la costumbre, aunque Esdras
ya le llevaba la delantera en dar instrucción sobre la ley, porque Esdras vino anterior a Nehemías. Sin embargo, Nehemías hace esa enseñanza en instrucción acerca de la ley. Veamos Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabé, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Después de eso, Nehemías inaugura la reconstrucción. Nehemías capítulo 12, versículos 27 al 47. Allí menciona todos estos sucesos y leemos una parte de los versículos. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Ahora seguimos con el versículo 28. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Versículo 47 dice: y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aproximadamente 12 años después, en el 32º año de Artajerjes del rey persa, Nehemías se fue de Jerusalén a cumplir con sus obligaciones con el rey, dejando a Jerusalén aparentemente organizado. Con el tiempo, Nehemías volvió a Jerusalén, hace una inspección y halla condiciones lamentables entre los judíos. Se habían apartado de la ley, habían hecho cosas que no encajaban, y un sacerdote llamado Eliasín para ese entonces había construido un comedor
y le tuvo consideración. ¿A quién? A Tobías. Y al verle Nehemías, recordó la burla de este hombre cuando reconstruía la ciudad. Y Nehemías siente ira y reprendió a Eliacim. Luego entró a la recámara y tomó lo que tenía este hombre, Tobías, quien fue opositor, y los arrojó fuera del templo y envió a limpiar todo el recinto que se había contaminado. Así, mis amados en el Señor, estamos estudiando la palabra de Dios en lo que tiene que ver en la hegemonía de los persas, donde Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes, va y reedifica las ruinas de Jerusalén. En el próximo video continuaremos con la 9ª parte. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.